Roberto Granda, periodista, ¿cómo estás? Un placer. Hola Hugo, muy buenas, encantado, como siempre. Habemos, Roberto, pacto PP-Vox en Castilla y León. Es decir, sucedió lo que tenía que suceder, lo inevitable. Sucedió lo que la aritmética obligaba. Y es a ese acuerdo entre PP y Vox para echar a Pedro Sánchez, a sus lacayos, en este caso del Parlamento de Castilla y León. Y esto es el inicio, yo creo, es el inicio del fin del socialismo de Pedro Sánchez en España. Sí, porque además Castilla y León es una plaza muy importante, es una comunidad muy grande, con muchas provincias, con muchas capitales de provincia y ciudades importantes. Entonces, en efecto, a las 12 del mediodía de hoy fueron las votaciones para constituir las Cortes. Ayer, todavía ayer el acuerdo estaba encallado porque Vox pedía la vicepresidencia de la Junta, como al final se le dio, 3 consejerías y presidir las Cortes. Y eso pues no gustaba del todo al PP de Mañueco, a pesar de lo que parecía bastante lógico a tenor de los resultados electorales. Como has dicho, el acuerdo está dentro de la naturaleza misma de pactos. Y eso que ayer se criticaban y se lanzaban tuits recriminando, ya sabes que ahora los ataques van por redes, pero cuando se trata de quitar gobiernos al sanchismo hay que llegar a entendimientos. Entonces, con García Gallardo de vicepresidente, Mañueco presidente, y es lo que la lógica de las urnas ha dictado. Lo que son pactos antinatura es pactar con Bildu, con los independentistas. Esto entra dentro del sentido común, es los que los castelloleoneses han querido, Uh-huh. y a ver si es el principio del fin, que esto tenga un efecto, como ya pasó en Madrid, ¿no? Para ir sacando a gobiernos del sanchismo de ahí, que yo creo que es lo que interesa y que es la prioridad, incluso yo diría de urgencia nacional. Lo único, Roberto, que le quedará a Pedro Sánchez es ese documental de su vida, de sus obras y milagros, ¿no? Es decir, que ya dio luz verde Moncloa para que se pueda grabar. Poco le queda a Pedro Sánchez, como decíamos, en la Moncloa. Seguramente las encuestas vuelven a dar en alza al Partido Popular. También dan muy bien a Vox. El pacto que hemos visto en Castilla y León, espero pensar que se reproduzca o que se extrapole al resto, a las futuras elecciones. A Pedro Sánchez, insisto, le va a quedar esa serie, ese documental, ese reportaje, es lo que sea finalmente. Eso sí, yo creo, Roberto, que va a haber una de dinero público subvencionando esa película por detrás, que nos vamos a quedar a cuadros. Sí, sí, es que estamos ante un egomaníaco que además se ha creído su propio personaje. Realmente Sí. Sánchez es un tipo que está acostumbrado a ganar y a sobrevivir, aunque sea de forma marrullera, imprevisible o desesperada. Esto es una serie documental que dice que va a mostrar su día a día de la faceta institucional y la faceta humana. La faceta humana de Sánchez, no sé si tendrá de esos. Al final es propaganda burda, o sea, es culto al líder. Esto solo puede ser concebido como una forma más de una burla a la población y de embellecer su propia imagen, pero será para la gente que todavía está con eso de Sánchez guapo y demás, para sus más Sí. acólitos incondicionales. No solamente usa la televisión pública ya como un órgano al servicio del gobierno de forma descarada, no solamente ha untado a otros medios con dinero para controlar la información o al menos tener una disidencia controlada, sino que ahora se hace una serie documental que no hay precedente similar en España. O sea, en España ha habido cosas de propaganda muy descaradas, pero como una docuserie producida y protagonizada por el presidente del gobierno a modo de como si fuera la mujer de Cristiano Ronaldo, yo creo que nunca se ha hecho nada igual. Pero también lo que hay que poner de manifiesto, hablando de televisión española y de la propaganda, de las mentiras y de todo ese tipo de historias, hay que hablar de la nueva excusa de Pedro Sánchez, y es: la culpa es de Putin y es de Zelensky. Es decir, la inflación en España, que cada día seamos más pobres, que esto sea horrible, que España cada día, pues incluso sea un lujo echar gasolina, ir a hacer la compra, y todas las tareas diarias se han encarecido. Pues que la culpa es de Putin y Zelensky. Y va Televisión Española y le compra la mentira. Ayer veíamos un gráfico manipulado en Televisión Española diciendo cuanto menos que casi que la guerra había empezado en diciembre. O sea, para justificar que la inflación, empezó ya hace mucho tiempo atrás, no viene de la invasión, pues ahí ponía un gráfico manipulado. Casi diciendo, Claro, insisto, que la ¿y guerra hasta había qué, empezado en diciembre. Me queda a cuadros. hasta qué punto cala este mensaje? Porque al final, en la memoria cortoplacista del ciudadano, luego esos mensajes van haciendo mella. Entonces, a pesar de que Sánchez es un sinvergüenza y dice estas cosas, la culpa es de Putin y soy un murmullo general en el Congreso, luego
va quedando, cuando pasa un tiempo y se encarezcan los precios, la gasolina no baje, la luz siga subiendo, que en el imaginario colectivo va a quedar claro, es que la guerra en Ucrania, los precios han subido porque la gasolina la dependencia del gas con Putin y Alemania y demás y todo lo que España... Y entonces Sánchez sabe eso, sabe que a pesar de que miente descaradamente y ha estado mintiendo constantemente durante toda la legislatura, en realidad tampoco ha pagado un precio muy alto por ello. O sea, él continúa ahí, las mentiras se hacen eco de ellas sus órganos oficiales, como puede ser Televisión Española, y sigue, entonces dice, la culpa esto es de Putin, y la guerra empezó en febrero, o sea, el mes pasado, a pesar de que llevamos tiempo en recesión, con la inflación subiendo. Pero claro, es un tipo de propaganda que ha demostrado, por desgracia, que tiene efecto. Entonces, en la memoria va a quedar eso, va a decir, sí, bueno, dentro de poco, y nosotros lo veremos, Hugo, escucharemos a gente diciendo que la invasión de Ucrania nos está costando a los españoles esta crisis, el precio y demás, y Sánchez no tendrá, por supuesto, ninguna culpa, ni Sánchez ni su gobierno. Claro. Bueno, no solamente eso, no es que no tengan ninguna culpa, sino es que se creen todavía con la legitimidad de gastar 20.000 millones de euros, que se dice rápido, 20.000 millones de euros en políticas feministas transversales, que traducido significa alimentar los chiringuitos feministas de Irene Montero, vamos, para que así sus amiguis, sus amiguetas y amiguetos y amiguetes, pues puedan entrar en los chiringuitos. Vamos, lo que lleva haciendo desde que el Ministerio de Igualdad se instauró en España, se inventó en España, que por cierto, desde que Irene Montero, esto es que no me cansé de decirlo, desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, las agresiones sexuales a las mujeres y los asesinatos, digamos, de los hombres hacia las mujeres han aumentado en España, han crecido. Desde que Irene Montero es ministra de Igualdad. Al principio, cuando dijo lo de los 20.000 millones, tengo que ser sincero, mi primera reacción fue, a ver, bueno, se ha confundido, ha puesto un cero de más, Pensaba que era el Mundo Today. Pensaba que había claro, hecho una coña los del Mundo Today con 20.000 millones de euros. sí, Y dije yo, esto digo, es 20.000 imposible, no millones no. ocurra. Digo, imposible, a ver, tiene que haber alguna errata. Luego mi sentimiento fue de cabreo profundo. Solo me faltó salir a pegar voces por la ventana. Tenía ganas de romper cosas. Y luego ya, haciendo consideraciones en frío, esto, podemos decir que es una vergüenza, que es un bochorno, pero creo que sobre todo es violencia. O sea, es una forma de violencia a las clases medias y a las clases bajas, al cómputo de la sociedad general que tiene que costear esto. Es como la gasolina a más de 2 euros el litro, que es con un encarecimiento del 36% en un año. Entonces, yo pienso también lo despegada que tiene que estar de la realidad esta desvalida criatura, o lo fanatizada que tiene que tener precariamente, para creer que es buena idea, con el precio de la luz en máximos históricos, anunciar ese derroche de dinero público, que no se sabe dónde lo van a sacar, o sea, son 5.000 al año, y pensar ella, creer que no va a causar indignación, o que realmente ya es que todo le da igual, vive en su burbuja de Galapagar, con las escoltas, luego los asesores enchufados, las pelotas del Ministerio de Igualdad, que le hacen tartas por el cumpleaños y todas esas chorradas, y no sabe lo que está ocurriendo en España. Está con el lenguaje inclusivo y lo de secuestrar a niños y demás. Entonces, hay algo que está quedando muy claro, Hugo, si no lo estaba ya. La ideología de género ya no es solo un negocio, se ha convertido en una industria. Es decir, un gigantesco negocio a gran escala que mueve miles de millones al año y que tiene, pues eso, como toda empresa, sus empleados, sus jefes, sus propagandistas. Si uno pensara al menos que un solo céntimo de eso va a ser destinado a luchar contra la violencia doméstica, contra los asesinatos en manos de parejas, pero sabemos que no, sabemos que se tapan en Valencia los casos de abusos sexuales, que hay 13 cargos imputados y 135 casos. La colaboración con Infancia Libre, que es una organización criminal que secuestraba niños, la complicidad con Juana Rivas y las campañas a su favor, o el hecho de que ante una violación o un asesinato tengan que esperar a ver si son nacionales o no para condenar y que se tapen agresiones en función de la nacionalidad de los agresores. Y podríamos seguir enumerando. Entonces, ese dinero, además de para la industria y para la propaganda, es para fechorías, para el modus vivendi de una analfabeta funcional como Montero y sus mariachis, para talleres de género, para charlas sobre nuevas masculinidades, para puntos morados, para dogma, para adoctrinamiento en las escuelas, o sea, en definitiva, para seguir nutriendo de pasta el engranaje de esta monstruosa maquinaria que yo siempre recuerdo. Cuando sacaron el peso de la Junta de Andalucía, investigaron a dónde fueron todas las subvenciones para la violencia de género y a las mujeres maltratadas. Y a las mujeres maltratadas nada, todo se había dilapidado en asociaciones falsamente feministas, en chiringuitos afines, en mamandurrias,
A eso va a ir destinado el dinero, a eso, no a las mujeres maltratadas, que por supuesto todos estamos en contra de esa violencia. Y que no jueguen con ese chantaje de que es que parece que queremos que maten mujeres o algo así, que es el abyecto argumento recurrente que dicen, ¿no? O que si Vox está a favor del maltrato y esas chorradas para tapar toda la malversación. Entonces, bueno, yo creo que se nota bastante el cabreo que tengo, la indignación. Roberto Granda, cabreo tenemos todos, indignación tenemos prácticamente los españoles, digamos, con dos de frente, los españoles que creemos, digamos, que el gasto público tiene que ser acorde con, vamos, con lo que está ocurriendo en España, que tenemos un déficit disparadísimo, tenemos una deuda que supera el 120% del PIB, es decir, que es una barbaridad absoluta. Entonces, todos aquellos que tenemos, insisto, dos de frente, que entendemos algo de economía, estamos, vamos, con las manos en la cabeza en estos momentos. Es lo que hay. El Sí, peor, ya te digo, el peor mi primera enemigo de los reacción. socialistas son los datos, son los números. Sí, y sobre todo, hombre, que ya están estirando demasiado la cuerda. Es derrochar dinero sin ningún tipo de control. Sí. Y 20.000 millones es una barbaridad. Y luego eso, la propaganda, la serie de Pedro Sánchez. ¿Hasta cuándo va a seguir durando esto y con los sindicatos callados? Claro, ese es el problema. Salían a manifestarse, Roberto, recordemos, cuando la luz estaba 10 veces más barata que ahora mismo. Salían a manifestarse día sí, día también, fiestas de guardar. Incluso decía Pablo Iglesias que Mariano Rajoy, bueno, pues había dejado 7.000 muertos, que recordar, Sí, por la luz tan grande, por la factura de luz tan grande que había en esos momentos. Pues ahora es 10 veces más cara esa factura de la luz que tanto criticaban de Mariano Rajoy. 10 veces más cara, y aquí todo el mundo callado, los sindicatos en sus casas durmiendo. te hablaban de la pobreza energética, te hacían Sí, especiales, de lo difícil que era pagar la luz, de la gente que estaba muriendo. Decía Pablo Iglesias que había que guardar un minuto de silencio por las víctimas de efectivamente. la pobreza energética para justificar su ausencia en el minuto de silencio de Rita Barberá. Y los sindicatos, evidentemente, porque son lacayos del gobierno y porque no van a morder la mano que les da de comer. Entonces, es una vergüenza, pero es así. Nosotros nos causa indignación, pero solamente nos queda poder decirlo, poder comunicar el desahogo del pataleo y seguir dando un poco la batalla contra este gobierno, que yo creo que es lo que todos que estamos a este lado de la brecha queremos. Roberto Granda, un placer como siempre, un fuerte abrazo.